En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, las cuales causaron la muerte de cientos de miles de personas, en su mayoría civiles, y la rendición incondicional de las fuerzas militares japonesas, terminando así con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, para este punto de la historia, los seres humanos ya habíamos sido testigos de cómo los adelantos tecnológicos y su aplicación en la guerra, como por ejemplo con los bombardeos aéreos, eran capaces de extinguir miles de vidas en poco tiempo. Sin embargo, jamás habíamos sido testigos de un poder tan destructivo y tan inmediato. Este suceso no solo cambió el panorama político de aquella época, sino que tuvo repercusiones importantísimas en las historias que se contaron posteriormente. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo había cambiado por completo, y tanto Japón como Estados Unidos desarrollaron cientos de historias que nos hablan de este nuevo mundo, desde los cómics con tintes mitológicos de Occidente, en donde la radiación era sinónimo de poder y asombro, hasta los animes y mangas que nos hicieron reflexionar acerca de la guerra y sus consecuencias. Algunas historias son brutalmente directas y otras son alegorías más sutiles, pero la bomba atómica sin duda cambió la cultura pop de ambas naciones, mismas que vieron la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y a la guerra misma desde perspectivas completamente diferentes y que representan a través de su cultura pop. En este video vamos a hacer un viaje en el tiempo para saber cómo es que la bomba fue percibida en su tiempo, cómo fue expresada después a través de cómics y animaciones y cuál es el impacto que incluso hoy en día tiene. Este es mi video ensayo número 250, así que quise hacer algo muy especial para ti. Un video que la verdad me costó mucho trabajo, así que espero que lo disfrutes, porque el día de hoy nos vamos a tomar a los cómics y al manga muy, pero muy en serio. Capítulo 1. La época de la propaganda. Era la primavera de 1938. Estados Unidos apenas se encontraba saliendo de una época de depresión económica cuando los puestos de revistas comenzaron a inundarse de una serie de personajes superpoderosos que vestían colores llamativos y se enfrentaban a las fuerzas del mal. Usualmente pensamos que los superhéroes fueron concebidos inicialmente como un símbolo de poder estadounidense, ya que su exponente más grande, Superman, incluso era comercializado bajo la premisa de que luchaba por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. Pero la realidad es que, en un inicio, estos personajes representaban una forma barata que los niños tenían de escapar de las noticias de la gran guerra que se vivía en Europa. No solo eso, sino que, en un nivel más profundo, las hazañas de Superman, quien en un inicio se enfrentaba a las injusticias del sistema, era una osada respuesta humanista a los miedos de la depresión y al industrialismo sin alma. Sin embargo, las tensiones entre Japón y Estados Unidos comenzaron a aumentar, y estos héroes pronto tendrían un enfoque completamente diferente. Japón también estaba luchando por salir de la época de depresión económica y, en su afán de intentar mantener su economía a flote, optó por una postura imperialista en la que comenzó a invadir partes de China, quien en ese entonces era aliado de Estados Unidos, para apoderarse de sus recursos. Posteriormente se unió a Italia y Alemania y formaron las potencias del eje. En estos primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no se involucró directamente en ella, pero sí le vendió armas a los británicos e impuso una serie de sanciones económicas a Japón, como el embargo del petróleo, un recurso que era muy importante para los japoneses si es que querían seguir expandiéndose. No solo eso, sino que a través de su cultura pop, particularmente los cómics de superhéroes, se notaba un sentimiento bélico. Es por eso que personajes ultrapatriotas como el Capitán América y Wonder Woman, quienes literalmente portaban la bandera de Estados Unidos en sus atuendos, comenzaron a ser sumamente populares, y personajes que originalmente no contaban historias patriotas, como Batman y Superman, comenzaron a adoptar esta postura y a presentar historias de propaganda estadounidense que discriminaban o ridiculizaban a los japoneses y alemanes. De hecho, los superhéroes, a través de portadas como esta, entraron antes que Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Esto cambió el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó la base militar de Pearl Harbor en Hawái, lo cual hizo que Estados Unidos le declarara oficialmente la guerra a Japón y, por ende, a los países del eje. Cabe mencionar que, a pesar de que Estados Unidos supuestamente no quería entrar a la guerra, al mismo tiempo apoyaba a dictadores como Somoza en Nicaragua y Batista en Cuba, por lo que su gobierno tampoco era inocente. Y esto es muy importante, saber que este conflicto, como todos los demás, es complicado. No es una narrativa simple de buenos contra malos como usualmente vemos en el cine, sino que se trata de naciones peleándose por el poder y civiles sufriendo en el proceso.
De hecho, los japoneses también utilizaron a la animación como propaganda militar, a través de las cuales ridiculizaban a los estadounidenses y difundían sus ideales. Un ejemplo muy claro de esto podemos verlo en la animación Las Águilas Marinas de Momotaro, la cual nos habla acerca de un chico llamado Momotaro, quien está al mando de un ejército de simpáticos animales que son honorables y valerosos, ya que representan los ideales japoneses. Aquí los vemos haciendo una referencia muy directa al ataque de Pearl Harbor, cuando atacan a una isla enemiga llamada Isla Demonio, cuyo guardián es una caricatura de un estadounidense torpe, inútil y que le tiene miedo a la muerte. Recuerda que esto del sacrificio era un valor muy importante para el gobierno militar japonés, tanto así que a pesar de que la situación estaba definitivamente en su contra y su pueblo estaba pasando hambre, ellos no se rendían. Cuando la guerra en Europa terminó y los soldados aliados tomaron Berlín, Estados Unidos decidió tomar medidas más drásticas en contra de los japoneses, haciendo uso de un arma que les había costado mucho dinero crear. Capítulo 2. El destructor de los mundos. Es el 2 de agosto de 1939. Albert Einstein le escribe una carta al presidente Roosevelt advirtiéndole que Alemania está desarrollando una bomba de energía atómica y le sugiere comenzar a hacer lo mismo. Es 1985. El joven Alan Moore escribe una historia que cambia el curso de los cómics de superhéroes, en donde su personaje más poderoso utiliza el nombre de Dr. Manhattan para infundir el miedo en sus enemigos. Es 1938. Los científicos Fermi y Szilard logran por primera vez la fisión nuclear en el laboratorio y temen que Hitler se apodere de su investigación, por lo que deciden pedirle a Einstein que le escriba una carta al presidente. Mientras tanto, el 6 de agosto de 1945, un niño llamado Keiji Nakazawa de la ciudad de Hiroshima ve a su familia morir en una lluvia de fuego y, años más tarde, publica su historia a través de un manga. Es el 13 de agosto de 1942. Comienza operaciones el Proyecto Manhattan, un proyecto ultra secreto que tiene como objetivo desarrollar un arma nuclear. Dicho proyecto tiene éxito el 16 de julio de 1945, cuando logran detonar la primera bomba atómica de la historia. Cuando dicha bomba hizo explosión, el físico a cargo del Proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer, cita la frase: "Ahora yo me convierto en la muerte, el destructor de los mundos". La frase que Oppenheimer cita viene de un texto hindú en donde se le atribuye al dios Vishnu. A través de esta frase, Oppenheimer parece reconocer a la bomba como el momento en el que los seres humanos tuvimos un poder equiparable al de un dios y, en nuestras manos, yacía la capacidad de ejercer destrucción bíblica. La narrativa que regularmente se maneja es que Estados Unidos lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki para no extender la guerra. Sin embargo, había muchas otras cosas en juego. Pero para contar esta parte de la historia, hoy tengo un invitado muy especial, mi amigo Jeremy del canal Intervenciones Gringas, un canal del que verdaderamente me he vuelto fan, que se dedica a hablar de historia y política, pero desde un punto de vista no oficialista. De verdad te lo recomiendo muchísimo. De hecho, él tiene un video completo hablando acerca de la bomba atómica. Voy a dejarte sus links en la descripción del video para que cheques su contenido y lo pases a saludar a su canal. Pero para no interrumpir a este maravilloso video, vengo a hacer un rápido resumen. El bombardeo incendiario de Japón ya había comenzado desde meses antes, cuando el general Curtis LeMay tomó el mando de la guerra aérea. Cambió su enfoque de objetivos industriales a civiles japoneses. En agosto de 1945, Japón ya había sido completamente destruido. El alto mando japonés buscaba terminar la guerra, y Curtis LeMay lo supo. En sus palabras, la bomba atómica no tuvo absolutamente nada que ver con el fin de la guerra. El mito de la bomba atómica como algo inevitable y necesario para terminar la guerra se creó años después del hecho. En su momento, era extremadamente polémico, incluso entre los generales y almirantes que llevaron a cabo la guerra. William Halsey Jr. era un almirante de 5 estrellas que comandaba a marineros y marines en el Pacífico desde Pearl Harbor. En sus palabras, la primera bomba atómica fue un experimento innecesario. Fue un error lanzarla. Los científicos tenían ese juguete y querían probarlo, así que lo tiraron. Pero lanzar la bomba no fue suficiente. Ya la habían probado en Los Álamos, sabía que funciona. Ahora, querían lanzarla específicamente contra una población civil y en una zona que no fuera destruida por un bombardeo anterior. Por eso no se eligió Tokio. También existía el miedo de lo que haría Japón si el emperador fuera asesinado. Bueno, escogieron a Hiroshima y Nagasaki para que, tras la rendición, se pudieran estudiar los efectos de la explosión y ondulación en el entorno construido y los efectos de la radiación en los seres humanos.
Una persona normal vería la destrucción de esas ciudades como algo espantoso, que nunca debería repetirse. Desgraciadamente, los comandantes militares estadounidenses son unos psicópatas y usaron los estudios en Japón para construir su estrategia de la Guerra Fría, que básicamente equivale a podemos tener un poquito de radiación, como capricho. Incluso después de ver el aumento en la tasa de cáncer y defectos de nacimiento entre los japoneses, los gringos seguían pensando que, de alguna manera, podrían ganar una guerra nuclear. Por eso construyeron armas como el M29 Davy Crockett. ¿Ves este ojiva? Es nuclear. Imagínate ser el pobre recluta que tiene que disparar eso contra una columna de tanques soviéticos en Alemania Occidental. ¿Qué tan rápido puedes correr, soldado? En otras palabras, los gringos vieron las nubes de hongo sobre Japón de la misma manera que Robert Oppenheimer vio la suya en New Mexico. Now I am become death, the destroyer of worlds. Antes de irme, soy Intervenciones Gringas aquí en YouTube y también tengo un podcast que se llama Intervenciones Gringas Podcast. Si te gusta aprender sobre bombardeos, golpes de estado y crímenes de guerra, pues, ¿qué te pasa, güey? Pero a mí también me gusta. Entonces, sígueme, banda. Jeremy, out. Una obra cultural en la que podemos ver reflejada esta visión japonesa de los hechos podemos encontrarla en el manga y anime Gen el Descalzo de Keiji Nakazawa, un sobreviviente del bombardeo de Hiroshima que creó esta historia como si fuera una especie de autobiografía. Este manga comienza como una clásica novela de aprendizaje o coming of age story, como la llaman en inglés, en la que Gen vive una vida feliz con su familia en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial a pesar de que sufren por la escasez de comida causada por dicho conflicto. Lo vemos vivir pequeñas aventuras junto a su hermano menor y superar algunos obstáculos cotidianos, pero la historia pronto cambia de tono completamente y nos presenta de manera cruda y dramática lo que los habitantes de Hiroshima vivieron en el momento en el que cayó la bomba, toda la muerte que hubo en dicho impacto y la que hubo los días posteriores, en los que la radiación, el hambre y la lluvia ácida continuaron matando a miles de civiles. Otra historia que también aborda directamente el tema de la Segunda Guerra Mundial es La tumba de las luciérnagas, del director Isao Takahata, quien sobrevivió a los 9 años a un bombardeo estadounidense en la ciudad de Okoyama. Esta película se centra más en las consecuencias con las que dos hermanos deben de lidiar tras haber perdido a sus padres en la guerra. A través de la trágica historia de Seita y Setsuko, no solo se pueden ver reflejados miles de niños japoneses que perdieron a sus padres durante los bombardeos y se vieron obligados a sobrevivir en condiciones deplorables, sino que también podemos interpretarlo como una analogía de la propia nación japonesa, la cual básicamente fue abandonada a su suerte por su gobierno. La cinta también utiliza las luciérnagas para representar lo fugaces que pueden ser las vidas humanas, al mismo tiempo que son un símil de cómo se veía el fuego de los bombardeos. A pesar de que La tumba de las luciérnagas utiliza recursos más poéticos que Gen el Descalzo para hablar acerca del mismo suceso, ambas historias tienen un punto en común muy interesante, una visión particular acerca del conflicto y los extranjeros. Ambas historias nos dicen que había algunas personas en ese Japón antiguo que creían firmemente en lo que su gobierno les decía, pero que conforme van sufriendo de hambre, se cuestionan cada vez más acerca de las decisiones que sus políticos están tomando. Poco a poco vemos en ambas historias a más personas en contra de la guerra y simplemente confundidas porque no saben realmente qué es lo que está pasando. También vemos que ambas historias nos presentan a los extranjeros como estos portadores de destrucción que vienen del cielo, entes ajenos a ellos que incluso tienen otro estilo de dibujo para enfatizar la otredad. Sobre todo, en estas dos historias vemos que el pueblo es una víctima de las decisiones de su gobierno. Por otro lado, en Estados Unidos, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, los cómics de superhéroes perdieron muchísima popularidad y la mayoría de los títulos fueron cancelados. Sin embargo, unos años más tarde, la industria del cómic estadounidense logró encontrar la manera de enganchar al público de nuevo. Los cómics ultrapatriotas se vendían muy bien en una época de guerra porque representaban un símbolo de poder estadounidense. Pero ahora la gente estaba más interesada en otro tema, la ciencia, particularmente en la que tenía que ver con la energía atómica. DC Comics comenzó a reinventar varios de sus personajes dándoles orígenes nuevos que tuvieran que ver con la ciencia ficción y esto les funcionó muy bien. Sin embargo, fue Marvel Comics quien dio un paso más allá y comenzó a publicar historias que tuvieran que ver específicamente con la radiación y la energía atómica, algo que comenzó con el cómic de los Cuatro Fantásticos. Este cómic, escrito por Stan Lee y Jack Kirby, el cual nos cuenta las aventuras de una familia que obtiene superpoderes después de ser expuesta a una radiación misteriosa, fue todo un éxito en ventas y motivó a Marvel
a repetir su fórmula a través de personajes como Bruce Banner, quien fue expuesto a la radiación gamma y se convirtió en el Increíble Hulk, y Spider-Man, quien fue mordido por una araña radioactiva y obtuvo sus poderes con los que combate al crimen. Todos ellos eran personajes súper poderosos, todos obtuvieron sus poderes debido a la radiación, y ciertamente también podemos verlos como un símbolo de poder estadounidense, pero había algo diferente en ellos, una especie de culpa con la que cargaban. Por cierto, si te gusta esto de los cómics y quieres tomártelos muy en serio, te platico que tengo un curso de historia de los superhéroes. Este curso cuenta con 32 videos que no están en mi canal, en el que exploramos cómo fue que los superhéroes comenzaron y cómo se convirtieron en los íconos culturales que conocemos hoy en día. El curso cuenta con infografías, guías de lectura y quizzes para que midas tu conocimiento. Hay dos maneras de conseguirlo, una es a través de la página que te dejo en la descripción del video y la otra es haciéndote miembro del canal de YouTube. Así que si estás interesado puedes elegir la opción que mejor te convenga. Ahora sí, sigamos con el tema. Estos nuevos superhéroes, a diferencia de la generación anterior, no estaban particularmente emocionados por el hecho de convertirse en héroes. De hecho, veían a sus poderes como una maldición que a menudo se sufre. La Mole no quería ser la Mole, Hulk no quería ser Hulk y Spider-Man combatía el crimen porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no porque en realidad él quisiera hacerlo. Sin duda, una lectura válida de estos nuevos héroes es que se tratan de super armas que siguen representando el poder de la milicia estadounidense, pero también encontramos en ellos elementos que sugieren que, poco a poco, los jóvenes se hacían a la idea de que tal vez estos conflictos bélicos no eran un asunto de buenos contra malos como anteriormente se creía, y este sentimiento se intensificó en los años posteriores. Capítulo 3. La bomba como impacto cultural. Durante las décadas siguientes, la exposición de temas que tenían que ver con la guerra y la caída de la bomba atómica fueron una parte muy importante del proceso de sanación de Japón como nación. En ocasiones, estos temas fueron abordados de manera directa, como con Gen el Descalzo y la tumba de las luciérnagas, pero también pudimos verlos a través de historias que nos presentaban mensajes más sutiles, que tenían que ver con la inclusión de personajes huérfanos, la pérdida de la identidad nacional, la destrucción de la naturaleza y, sobre todo, el debate moral alrededor del uso de nuevas tecnologías, temas que incluso hoy en día abundan en la ficción japonesa. Un caso temprano de este tipo de historias podemos verlo en el personaje de Astro Boy o Tezuma Atomu, como lo llaman en Japón, del escritor Osamu Tezuka, el llamado padre del manga, quien a lo largo de su vida escribió más de 700 mangas y se le atribuye la implementación de varios detalles estéticos clásicos del género que son utilizados incluso hoy en día, como los ojos grandes. La historia de Astro Boy nos habla de cómo un científico llamado Tenma se obsesiona con crear una versión robótica de su hijo, quien había muerto en un accidente. Cuando lo hace, Tenma se da cuenta de que este robot no puede llenar el vacío que siente y decide regalarlo a un circo. Astro Boy entonces representa a los huérfanos que habían sido marginalizados en la posguerra, al mismo tiempo que nos habla del uso indiscriminado e inconsciente de la nueva tecnología. Pero eso no es todo, ya que Osamu Tezuka a menudo también tenía un mensaje pacifista dentro de sus historias. En su primera aparición, Astro Boy era un robot que se ve obligado a ser un mediador entre los seres humanos y unos extraterrestres que son exactamente iguales a nosotros y se ven obligados a emigrar al planeta Tierra después de la explosión de su mundo. En este manga, Tezuka hace evidente lo absurdo que es entrar en guerra con personas que son idénticas a nosotros y propone una solución pacifista a través de Astro Boy, un personaje que encarna valores positivos del ser humano en vez de un conflicto bélico que representa lo peor de nosotros. Esta historia inocente y optimista es muy diferente a la cruda realidad que a él le tocó vivir cuando sobrevivió al bombardeo de su ciudad natal de Osaka. En una ocasión, él relató: "A mi alrededor, el suelo estaba hecho un mar de fuego. Desde ahí vi numerosos objetos que parecían cuerpos humanos yaciendo unos sobre otros. Estos cuerpos estaban tan fracturados que ya ni siquiera parecían seres humanos". Lo peor de todo es que cuando cayó la bomba atómica y terminó la Segunda Guerra Mundial, no entramos en una época de paz y armonía, sino en otro conflicto llamado la Guerra Fría, en el que las dos grandes potencias del mundo en ese entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, se peleaban de manera indirecta para ver cuál de ellas tenía más influencia política en el mundo y quién tenía más armamento nuclear. Entre 1945 y 1992, Estados Unidos realizó 1054 pruebas nucleares en lugares como Alaska, Nuevo México y el atolón de Bikini, en donde los pobladores de lugares cercanos sufrieron de enfermedades graves ocasionadas por la radiación. Estas pruebas y las 715 de la Unión Soviética inspiraron historias como la de Godzilla, quien en su versión original era un monstruo prehistórico que se creía había sido despertado y afectado por la radiación, quien amenazaba con destruir a Japón. De cierta manera, él era la representación gráfica de las consecuencias del poder nuclear que estas potencias estaban ejerciendo.
Por otro lado, durante los 60s, Estados Unidos se encontraba peleando una guerra en Vietnam que era vista con muy malos ojos por una gran parte de su población joven, quienes hicieron manifestaciones y muchas expresiones culturales para oponerse a dicho conflicto. Esto pasó al terreno de los cómics a través de historias como La derrota de la Sociedad de la Justicia, en donde la hija del Batman de la Tierra 2 cuenta cómo fue que este famoso equipo de superhéroes se retiró cuando el Comité de Actividades Antiamericanas los acusó de ser comunistas y les pidieron que revelaran su identidad secreta. La Sociedad de la Justicia se negó a hacerlo, pero tampoco querían seguir rompiendo las leyes de su país, por lo que decidieron retirarse. Lo interesante aquí es que este cómic precede al famoso Civil War de Marvel por casi 30 años. Se trata de una historia acerca del equipo más patriota de DC, uno que canónicamente peleó en la Segunda Guerra Mundial, siendo utilizado para contar una historia en la que el gobierno estadounidense y sus políticos quedan mal parados. Marvel, por su lado, no se quedó atrás y en esa misma época publicó el arco Nómada, en el que Steve Rogers descubre que un político que, curiosamente, se parece mucho al presidente Nixon, había cometido actos de corrupción, por lo que decide abandonar su identidad como el Capitán América, ya que no puede representar los intereses de un país corrupto. Estos son ejemplos de cómo poco a poco los escritores de cómics iban cuestionando a sus políticos y a las figuras de autoridad a través de personajes que antiguamente representaban el American Way. Y las cosas no pararon aquí. En estas décadas de la Guerra Fría, el mundo vivía bajo el constante miedo a una tercera guerra mundial, una que seguramente acabaría con el mundo debido al gran número de bombas atómicas que estarían involucradas. Este miedo constante con el que crecieron muchos escritores derivó en cómics como Watchmen de Alan Moore, una historia que gira alrededor del misterioso asesinato de un antiguo héroe enmascarado y una conspiración que involucra al héroe más inteligente del mundo, un sociópata y un personaje superpoderoso llamado Dr. Manhattan, quien hace ver a cualquier bomba nuclear completamente obsoleta. En esta historia, Moore utiliza el concepto de los superhéroes, el reloj y el tiempo para hacer preguntas acerca de lo que creemos que son estos personajes que funcionan como un tipo de mitología estadounidense y presentarlos como personajes fallidos al mismo tiempo que exponen lo delicada que es la paz que se logra bajo la amenaza nuclear. Watchmen es uno de los mejores cómics de superhéroes jamás escritos y su influencia es tan grande que incluso llega hasta el día de hoy, ya que sus temas y sus personajes siguen siendo referenciados y apareciendo en los cómics actuales. Por otro lado, Japón siguió haciendo referencia a los temas que tienen que ver con la bomba atómica y la Segunda Guerra Mundial a través de escritores y directores como Hayao Miyazaki. Miyazaki es otro escritor que vivió de niño los bombardeos en Japón, pero tenía la particularidad de que su familia estaba muy vinculada a la guerra, ya que su padre era el director de una compañía que fabricaba piezas para aviones militares durante la Segunda Guerra Mundial. A través de su obra, vemos cómo él hace énfasis en representar la belleza de la naturaleza, sus colores y una preferencia de lo orgánico por encima de lo tecnológico y la paz por encima de la guerra. Tenemos historias como La princesa Mononoke, en la que una heroína defiende su ambiente de la civilización. También lo vemos retomar este tema de los personajes jóvenes o infantiles que tienen que sobreponerse a situaciones adversas, tal y como los miles de niños huérfanos en Japón, como El viaje de Chihiro o El castillo vagabundo. Otra cinta que retoma varios de estos temas es Kiki entregas a domicilio, en donde vemos una protagonista joven que parece representar una época que ya no existe, enfrentarse a la modernidad, no solo cuando llega a la ciudad, sino a través de su rechazo hacia un gran dirigible que termina por poner en peligro la ciudad. Aquí vemos cómo Miyazaki también parece tener una desconfianza hacia las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo nos ha traído historias como El viento se levanta, en donde nos presenta a los aviones como estas máquinas mágicas capaces de crear sueños y que trascienden las limitaciones humanas, pero que también tienen la capacidad de traer destrucción del cielo. Estos temas también podemos verlos a través de animes modernos como Demon Slayer o Naruto, en donde vemos un protagonista huérfano que tiene que crecer inmediatamente y enfrentarse a grandes peligros. Evangelion, en donde vemos un símil de eventos que tienen que ver con impactos o sucesos cataclísmicos como el llamado Tercer Impacto, e historias que nos hablan de una civilización perdiendo la identidad nacional a manos de otra más dominante a través de la guerra, como es el caso de Code Geass y Attack on Titan, en donde vemos a los civiles ser las víctimas en un conflicto bélico que no alcanzan a comprender del todo, en donde los poderosos y la clase política toman decisiones que le afectan al pueblo sin tomarlo en cuenta, en donde la gente común es la más afectada, tal y como sucede en cada guerra que hay en el mundo real. A lo largo de los años, diversos autores han transformado en historia sus propias vivencias y percepciones de lo que fue la guerra, la bomba y esta época de miedo al holocausto nuclear.
En ocasiones, son reflejos crudos de la realidad que vivieron. En otras, alegorías de peligros por venir o símbolos de poder nacionalista. Pero también hemos visto cómo es que estas personas han transformado un suceso terrible en una enseñanza moral a través de personajes que prefieren la paz y la mesura por encima del conflicto y la intolerancia, e historias que nos hablan de la belleza que encontramos en lo natural. De hecho, el mismo Superman, quien alguna vez fue un símbolo del llamado American Way, hoy en día representa ideales mucho más globales, al punto que ahora su eslogan oficial dice que lucha por la verdad, la justicia y un mejor mañana. Por su parte, Japón porta a través de su ficción esta gran cicatriz cultural. Para toda una generación de escritores que sobrevivió a los bombardeos, recordar la guerra es importante, y es por eso que los dibujos originales de Gen el Descalzo se encuentran en el Museo de la ciudad de Hiroshima. Pero no basta con recordar, se trata de analizar qué fue lo que nos llevó ahí, qué fue lo que aprendimos y cómo es que mentes creativas de varios países transformaron estos sucesos terribles en fábulas que nos traen advertencias, cuentos que exploran virtudes y mitologías modernas de las que podemos seguir aprendiendo. Antes de que te vayas, te recuerdo que en la descripción encuentras los links al canal de Jeremy, quien me ayudó con este video. Tiene un contenido increíble, así que te recomiendo que lo pases a visitar. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te va a gustar. Muchas gracias por acompañarme estos 250 videoensayos. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.